Los poetas colombianos son intimistas, le cantan a las flores y a las hojas de los árboles y a las faldas de las mujeres. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Federico no era hombre político, no fue hombre militante de nada. Nada, pero tenía el fervor popular y escribía sobre el pueblo, ¿no es cierto? Y decía que cómo cantarle a las mariposas si hay gente que está hundida en el pan y no puede siquiera ver las mariposas. Aguirre, a vos te ha acompañado la poesía toda la vida. Sí. Pero alguna vez me contaste como un origen. No, pero estaba pensando por qué me gustó la poesía, por qué me gustó recitar. Y es que la primera recitación la hice cuando tenía 3 años. Sí. Es que es muy cómico. Yo soy de Girardota, un pueblito aquí, y estudiaba en el colegio de las Hermanas de la Presentación. Estudiaba, ¿no? Iba a acompañar a mi hermano que ya estaba estudiando, para que no molestara en la casa. Pero recuerdo que cuando cumplí 3 años, me hicieron recitar un poemita frente al público, y me acuerdo todavía, es que es muy charro. Dice, vea, uno se paraba, me acuerdo, tengo 3 años, Virgen María, y en este día, con devoción, vengo a ofrendarte toda mi vida y a consagrarte mi corazón. Y nos enseñaban, pues todo, no solo el poema, sino la gesticulación. Sobre todo el final era muy emocionante, ¿no? Mi corazón. Yo creo que por eso. Y después tuve un encuentro también milagroso, en un sentido muy realista, estudiando bachillerato en Bogotá, donde hice 5 años. Estaba en 4º año de bachillerato y llegó un profesor insólito, hombre muy joven, muy bien parecido, alto, cara llena, y era profesor de literatura. En ese entonces, según el ministerio, según los pensum, se hacía, era muy curioso, pues, literatura universal en 4º de bachillerato, literatura castellana en 5º y literatura colombiana en 6º. En una división, pues bueno. Y este hombre llegó y empezó a hablar de cualquiera, ¿no? Me acuerdo que el primero fue sobre Diego Falan, un poeta colombiano que escribió un soneto, el único, pero muy bello, a la luna. Diego Falan. Y entonces hablaba de escritores castellanos, de escritores griegos, no siguió nunca, pero además tenía otra particularidad ese profesor insólito, y es que no corría lista. En ese año, 1940, no ponía tareas, no hacía examen, y nos calificaba ahí, y todos ganábamos, pues. Y un día dijo, bueno muchachos, yo no pongo tarea,
Pero les voy a pedir que se aprendan de memoria este poema. ¿Para qué? Pues, apréndanlo de memoria, que eso, saber poesía es muy bueno. Y me acuerdo que se paró y lo escribió en el tablero. Mira. Y ese poema es este, es un soneto que dice: dulce como el arroyo somnoliento, mansa como la lluvia distraída, pura como la rosa florecida y próxima y lejana como el viento. Esta mujer que siente lo que siento y está sangrando por mi propia herida, tiene la forma justa de mi vida y la medida de mi pensamiento. Cuando me quejo es ella mi querella, y cuando callo mi silencio es ella, y cuando canto es ella la canción. Cuando confío es ella la confianza, y cuando espero es ella la esperanza, y cuando vivo es ella el corazón. Se llama Soneto del Amor Enamorado de Francisco Luis Bernal. Luis Bernal es un poeta argentino. Eso lo aprendí en el 40 y yo lo digo, pues, par cœur, como se dice en francés, por el corazón, en medio de un tsunami o de un asalto de la guerrilla. Pues, y eso fue muy importante. Pero antes digamos quién era ese profesor. Eduardo Carranza, gran poeta, piedracielista, insólito, ¿por qué? Y él intuyó que si uno aprende poesía y la dice y se la dice todos los días y aprende, la vida es más rica y más tranquila. A mí me sirvió mucho porque después seguí aprendiendo versos y sé muchos. Y en los momentos azarosos de la vida que ha habido, recitar, yo sé más de 70, 80 poemas, recitarse para uno es una calma, es un sosiego. Berta Sicherman era chilena, una recitadora de la escuela antigua. Recitaba una cosa que llamaba Los caballos de los conquistadores. Y se ponía una túnica blanca y en el escenario se desplazaba y era alta, gruesa. Y vino 2 veces a Medellín y era la pura recitación clásica. Entonces en la Universidad Femenina se hizo, en el Colegio Mayor de Antioquia se llamaba, que hay en el Parque de Bolívar, por Caracas, una reunión de los jóvenes poetas. Esto sería en 1944, 46, de los jóvenes poetas para que dijeran sus versos frente a Berta Sicherman. En un patio no había, entonces ella se sentó en una silla, ahí estaba profesores, la directora que era la mujer de José Ignacio González. Entonces había 17 poetas jóvenes. Y iban a recitarle. A recitarle, muy malos, todos muy malos. Y a mí. Y cada uno decía un soneto, un poema. Y esa señora parecía un tótem hindú, era así. No, con los ojos cerrados, debía estar más aburrida que un día. Y gorda. Y estaba Carlos Castro Saavedra, que era
y es, yo creo que es el gran poeta de Colombia. Y era, y es, pues murió, mi íntimo amigo, mi más íntimo amigo, más aún que Gonzalo Arango. Entonces, Carlos era muy tímido. Y cuando le decían, no, yo me quedo para lo último. Entonces a lo último ya seguía Carlos. Y él dijo, tembloroso, frente a esa monstruo de la poesía, no, que recite Alberto, en nombre mío. Y entonces yo recité El Galán, que es un poema que dura 11 minutos la recitación. Un soneto se dice en un minuto. Y yo, era mi pieza de resistencia. Y va a decirla. Empezarlo por lo menos, sí. Es un poema heroico, de un género que en Colombia no se conoce o no se usa. Los poetas colombianos son intimistas, le cantan a las flores y a las hojas de los árboles y a las faldas de las mujeres. Y este es un poema heroico. Empieza: nació de las entrañas del pueblo comunero, de la semilla humana que sembraron las manos del chapetón y del encomendero en un surco de sangre. Nació de la sustancia de dolor que animaba la carne y el espíritu de unos hombres de América. Nació del llanto mismo de esos hombres sufridos, del ancho corazón de la plebe que bordaba su música vital encerrado en la greda de los pechos heridos. Nació de la tragedia de los negros mineros que nunca sonreían, que enseñaban el nardo de sus dientes en el momento del gesto doloroso, cuando el látigo hundía su candela silbante. Nació de las hazañas de una mujer divina, de Manuela Beltrán, que sobre la montaña de la historia se empina como una femenina concreción de relámpagos. Y sigue. Es muy hermoso. Lo interesante, pues, y lo tengo que contar yo, es que la señora, que estaba en un mutismo, en un letargo, es la palabra, se fue despertando y empezó a mirarme y a seguir con interés lo que yo... Se le veía, pues, estaba, digamos, yo estaba al frente de ella a unos 7, 8 metros. Entonces cuando terminé, se levantó, Berta sí, y se vino hacia mí y me cogió las manos, mi mano entre sus dos manos, y me dijo, pero qué bien lo hace, textuales palabras. Ese fue mi grado, bueno, como recitador. Y la Guerra Civil Española debió ser también muy importante en la formación política y poética también. Y poética y política, mira, eso es un... Que se están cumpliendo 70 años. Se cumplió 70 años. Y la prensa de Medellín y de Bogotá no dijo nada. Sí, no, el hecho más importante del siglo XX es la Guerra Civil Española. Y para mí fue decisiva en la formación política, la seguía. Y actualmente estoy leyendo una biografía, la última, de Preston, de Franco. De Franco. La más completa. O sea, el fenómeno me sigue apasionando. Estuve en Granada buscando la huella de Federico. Yo sostengo que el franquismo sigue imperando en España. Las estructuras de presión y de represión siguen imperando.
Yo fui a Granada a buscar a Federico, ¿no? Federico es el gran poeta. Hay un poema muy lindo de Antonio Machado, ¿no? Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara, todos cerraron los ojos y rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las pratas. Hablaba Federico, requebrando a la muerte. Ella escuchaba. La historia de Federico es muy bella porque Federico no era hombre político, no fue hombre militante de nada. Nada, pero tenía el fervor popular y escribía sobre el pueblo, ¿no es cierto? Y decía en unas declaraciones para el diario El Sol, antecitos de la guerra civil, decía que cómo cantarle a las mariposas si hay gente que está hundida en el fango y no puede siquiera ver las mariposas. Entonces estalla la guerra y está en Madrid, hay un peligro evidente para todos los poetas y los opositores. Entonces él, Pablo Neruda, que era cónsul de Chile en Madrid, le ofreció asilo, pues que se asila, o sacarlo por Portugal. Por donde muchos se fueron. Muchos se fueron. Porque entonces él, como un niño, es que el alma de Federico era alma de niño. Corrió a buscar la protección de la casa materna. Entonces se fue para Granada. A los 8 días de estallar la guerra. Y Granada estaba en poder de los falangistas. O sea, fue de las primeras ciudades que se apoderó Franco. Bueno, los nacionales se dice. Entonces llegó a la huerta de San Vicente, que era una pequeña finquita en las afueras de Granada, digamos como Robledo hoy. Y ahí vivía, entonces vivió con su padre y su madre y su hermano. Y a los 10, 12 días... ¿Escondido o no escondido? No, ahí. Pero él se creía protegido en su casa. Entonces empezaron los rumores de que iban a atacarlo, porque la falange estaba apoderada, digamos. Entonces se fue para la casa de los Rosales. Del poeta Rosales. Luis Rosales, gran poeta, y la familia, el mayor se llamaba Gabriel Rosales, era jefe de la falange en Granada. Y lo querían mucho, habían sido amigos de niños de Luis. Y entonces se refugió en la casa de los Rosales. Y la madre de los Rosales lo quería mucho. Hay una historia muy bella. Entonces llegaron por él un día. A la casa de los Rosales. A la casa de los Rosales. 300 hombres. Una palomita que era dulce.
y rodearon todos los tejados con armas, con fusiles. Y la madre de los Rosales, que quería mucho a Federico, dijo que él no estaba ahí. Entonces había riesgo de que hicieran un allanamiento. Entonces Federico se entregó, dijo, no, yo bajo. Y lo llevaron al cuartel de la Falange. Desgraciadamente no estaba Gabriel Rosales, el jefe de la Falange, que estaba en otro pueblo. Llegó por la tarde y le dijeron, y fue al cuartel, y lo engañaron. No, él está aquí, está bien. Bien pueden traerle el desayuno. Y al día siguiente, de la casa de los Rosales, le llevaron desayuno a García Lorca, y ya lo habían matado. Ese amanecer lo mataron. Sí, ese amanecer lo mataron. O sea, al propio Rosales lo engañaron. Lo engañaron. Había ya conflicto, y lo hubo siempre, entre el ejército y la Falange. Y Franco mutila la Falange. Y hay en la casa donde nació Federico, hay un museo. La anécdota es que yo empecé a ver el museo con estos dos profesores ingleses muy queridos. Y dice el guía, había una foto de la carreta, que fue el teatro de Federico, un teatro ambulante. Hace poco se trató de repetir esto, pero no hubo interés. Y le dije, me perdona, señor, pero no hubo interés del gobierno socialista. Y ahí mismo apareció otro señor a cuidarme. Pues creyeron que yo era un terrorista. Y después en el libro de visitantes puse el último verso del libro de Machado. No hay ninguna memoria de Federico en la Alhambra. Y voy a poner este verso. Labrad, amigos, de piedra y sueño, en el Alhambra un túmulo al poeta sobre una piedra donde lloré.